El amanecer del 8 de abril de 2005 marcó el inicio de uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal del estado de Carolina del Sur. En la tranquila ciudad de Georgetown, conocida por sus calles silenciosas y su aparente calma sureña, una serie de crímenes estremecería a toda la comunidad. El protagonista de esta historia era Stephen Stanko, un hombre de 37 años que, hasta entonces, se presentaba como un escritor inteligente, culto y encantador. Detrás de esa fachada, sin embargo, se escondía una mente manipuladora y peligrosa que pronto demostraría de lo que era capaz. Stanko no era un desconocido para la justicia. En 1996 ya había sido condenado por secuestro y agresión sexual, cumpliendo casi 10 años en prisión. Un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga. Que incluso las leyendas pueden caer, y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis. Durante su estancia en la cárcel, se hizo conocido entre otros reclusos y custodios por su elocuencia y su obsesión con la psicología criminal. Leía sobre asesinos en serie, estudiaba los mecanismos de control mental y hablaba con convicción sobre la posibilidad de reformarse. Muchos creyeron que su inteligencia lo salvaría. Pero, una vez libre, esa misma inteligencia se transformaría en su arma más peligrosa. Al salir de prisión en 2004, Stanko intentó reconstruir su vida. Se mudó con una vieja amiga, Laura Link, una bibliotecaria de 43 años, en la pequeña localidad de Murrells Inlet. A los ojos de los vecinos, Stephen era un hombre refinado. Lo veían leer en el porche, ayudar con pequeñas reparaciones, acompañar a Laura al supermercado. Pero detrás de esa apariencia pacífica, su mente volvía a sumergirse en los patrones que lo habían llevado a prisión. Comenzó a escribir un libro sobre el sistema carcelario, donde mezclaba reflexiones filosóficas con relatos personales. El proyecto, según él, sería su redención. Sin embargo, lo que realmente estaba gestando era una nueva tragedia. El 8 de abril de 2005, alrededor de las 8 de la noche, Laura Link y Stephen Stanko fueron vistos por última vez juntos en casa. Los vecinos no escucharon nada extraño, solo el ladrido ocasional del perro de Laura. Horas después, Stanko desaparecería sin dejar rastro y la calma del vecindario sería reemplazada por el eco de las sirenas. A la mañana siguiente, una amiga de Laura acudió a su casa tras no obtener respuesta a sus llamadas. Lo que encontró adentro fue aterrador. Laura Link yacía sin vida en el suelo del salón, con señales de estrangulamiento y heridas punzocortantes. La escena revelaba una violencia desmedida, pero también algo más, una precisión casi quirúrgica. El asesino había limpiado parcialmente la zona, como si intentara borrar las huellas de su propio crimen. La policía del condado de Georgetown fue alertada de inmediato. Los agentes hallaron la cartera de Laura, su teléfono y su coche estacionado frente a la casa. Pero Stanko había desaparecido. En su habitación encontraron documentos, libros sobre criminales y una copia de su propio manuscrito, titulado Living Inside the Wall, My Life in Prison. Lo más inquietante era una nota escrita a mano: algunas personas nacen para romper las reglas, otras para sufrir las consecuencias. Mientras los investigadores analizaban la escena, una segunda llamada estremeció a la comisaría. A 40 kilómetros de allí, en Horry County, se había reportado otro crimen. Una mujer llamada Henry Turner, de 74 años, había sido hallada muerta en su vivienda. Las coincidencias eran imposibles de ignorar: señales de estrangulamiento, el mismo patrón de limpieza parcial y la misma firma psicológica. De inmediato, la policía conectó ambos casos y emitió una orden de captura nacional contra Stephen Stanko, ahora convertido en fugitivo. Las horas siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Stanko había huido en el vehículo de Laura y, según registros de peaje, se dirigía hacia el norte del estado. La policía difundió su imagen en noticieros, alertando a todo el país. Su fotografía, un rostro de mirada serena y cabello perfectamente peinado, no encajaba con la brutalidad de los crímenes que había cometido. Esa contradicción fue precisamente lo que más fascinó y aterrorizó a la opinión pública. Mientras tanto,
los investigadores reconstruían los últimos movimientos de Stanko. Había pasado años perfeccionando su capacidad de manipular a los demás. En prisión había estudiado neuropsicología, aprendido de sus errores judiciales y planificado su segunda oportunidad. Para muchos expertos, lo que ocurrió con Laura Link no fue un arrebato, sino la culminación de un proceso premeditado. El asesino había elegido a su víctima con cuidado, alguien que confiaba en él, alguien que le daría techo y compañía, alguien que no sospecharía del peligro hasta que ya fuera demasiado tarde. Durante la huida, Stanko cometió otro acto que reveló su frialdad. Secuestró a una joven de 15 años, hija de uno de los amigos de Laura, y la retuvo durante horas mientras conducía por carreteras secundarias. A pesar del miedo, la adolescente logró escapar en una gasolinera y avisar a la policía. Gracias a su testimonio, los agentes pudieron seguir la pista del asesino hasta Augusta, Georgia. Allí, 2 días después del primer crimen, la policía estatal lo localizó en una biblioteca pública. Stanko estaba sentado frente a una computadora, leyendo noticias sobre sí mismo. Cuando los agentes se acercaron, no opuso resistencia. Solo dijo, supongo que esto tenía que terminar así. Fue arrestado sin incidentes, pero la serenidad de su rostro dejó perplejos a los oficiales. Parecía más un profesor que un asesino. En su mochila encontraron dinero en efectivo, un cuchillo, un mapa detallado de Carolina del Sur y una lista de nombres. Entre ellos, el de Laura Link, subrayado varias veces. Durante los interrogatorios iniciales, Stanko negó haber cometido los asesinatos. Alegó que alguien intentaba incriminarlo y que la policía estaba manipulando la evidencia. Pero su discurso comenzó a desmoronarse cuando los forenses confirmaron que su ADN estaba presente en ambas escenas. Además, las cámaras de seguridad lo habían captado en estaciones de servicio cercanas a los lugares de los crímenes. El cerco se cerraba. El fiscal del distrito calificó el caso como uno de los más perturbadores que habían enfrentado en años. Stanko no es un hombre fuera de control, dijo en conferencia de prensa. Es un hombre perfectamente consciente de lo que hace, y eso lo hace más peligroso. La opinión pública coincidió. Los medios lo describían como el asesino oculto, un hombre que combinaba elegancia verbal con una violencia extrema. Las entrevistas con antiguos compañeros de prisión revelaron un patrón inquietante. Stanko hablaba con frecuencia sobre cómo engañar al sistema y corregir los errores de su pasado. Nadie imaginó que esas frases eran en realidad ensayos para su siguiente crimen. Durante los meses siguientes, el caso se convirtió en una obsesión mediática. Los noticieros analizaban cada detalle, los libros que leía, las canciones que escuchaba, sus cartas desde la cárcel. En una de ellas, enviada a un periodista local, Stanko escribió: todos somos productos de nuestras circunstancias. Algunos simplemente decidimos no ser víctimas de ellas. Esa frase alimentó aún más el debate. ¿Era un monstruo sin remordimientos o un sociópata que se veía a sí mismo como un filósofo incomprendido? Cuando comenzó el juicio, la sala estaba repleta. Familiares de las víctimas, reporteros y curiosos querían presenciar el enfrentamiento final entre la justicia y un hombre que parecía disfrutar de la atención. Stanko se representó a sí mismo durante parte del proceso, haciendo preguntas elaboradas, citando teorías psicológicas y discutiendo detalles técnicos con los fiscales. Su comportamiento confundía incluso a los jueces, un criminal frío, pero extraordinariamente racional. Las pruebas fueron contundentes. ADN, huellas, testimonios y un patrón idéntico en ambas muertes. Los expertos forenses describieron las escenas del crimen como rituales de control, un intento de demostrar dominio absoluto sobre las víctimas. La defensa intentó argumentar que Stanko padecía un trastorno de personalidad antisocial combinado con una disociación psicótica, pero los psiquiatras del estado refutaron esa teoría. Según ellos, comprendía perfectamente las consecuencias de sus actos. El 13 de febrero de 2006, el jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado y sentenció a muerte. La lectura del veredicto fue seguida por un silencio sepulcral. Stanko no mostró emoción alguna. Solo pidió un vaso de agua y dijo en voz baja: no esperaba menos. Los familiares de Laura Link lloraban en la primera fila, mientras el fiscal sostenía que la justicia finalmente había hablado. Sin embargo, el caso no terminó allí. Durante los años siguientes, Stanko presentó múltiples apelaciones. Alegó errores procesales, incompetencia de la defensa y violación de derechos constitucionales. Cada una fue rechazada. El sistema judicial confirmó en repetidas ocasiones que las pruebas eran irrefutables.
pero a pesar de los fallos adversos, Estanco nunca dejó de escribir. Desde la prisión estatal de Broad River envió ensayos y cartas a medios locales donde reflexionaba sobre la pena de muerte, la moral y el arrepentimiento. En una de ellas escribió: "La sociedad me condenó por lo que hice, pero nadie se pregunta por qué lo hice". El juicio de Stephen Estanco comenzó oficialmente el 6 de febrero de 2006 en el condado de Georgetown, Carolina del Sur. La expectación era enorme. Las cámaras se apostaban frente al tribunal desde horas antes de que saliera el sol. La prensa local lo describía como el proceso más impactante desde los crímenes de Susan Smith. Y no era para menos, se trataba de un asesino que combinaba carisma, cultura y brutalidad. Un hombre que, tras pasar años estudiando psicología criminal, había usado ese conocimiento para perfeccionar su capacidad de manipulación. La fiscalía, encabezada por Gregory Embree, presentó un caso demoledor. En su declaración inicial, el fiscal fue directo. Stephen Estanco es un depredador inteligente, paciente y despiadado. Planeó cada paso. Eligió a su víctima. Y cuando ejecutó su crimen, lo hizo con plena conciencia de sus actos. La defensa, por su parte, intentó trazar un perfil diferente. Alegaron que Estanco sufría una combinación de trastorno antisocial de la personalidad y trastorno delirante, producto de traumas sufridos durante su infancia y sus años en prisión. Pero los psiquiatras del estado fueron tajantes: Estanco no estaba loco. Era racional, calculador y consciente del dolor que causaba. La conclusión fue unánime: no se trataba de enfermedad mental, sino de maldad premeditada. Durante el juicio, los peritos forenses presentaron pruebas irrefutables. El ADN de Estanco aparecía en el cuerpo de Laura Lynn y en el arma homicida. Las huellas digitales coincidían con las encontradas en el domicilio de Henry Turner, la segunda víctima. También se halló sangre en la ropa que usaba el día del crimen. Pero lo que más impactó al jurado fue el testimonio de la adolescente que logró escapar durante su huida. Me miró a los ojos y me dijo que no me haría daño si no gritaba. Nunca olvidaré esa mirada, no tenía emoción alguna, solo frialdad. A lo largo del proceso, Estanco se mantuvo sereno. Tomaba notas, observaba cada palabra de los testigos y, ocasionalmente, sonreía. Cuando el juez le ofreció la posibilidad de declarar, aceptó hacerlo él mismo, sin abogado. Lo que siguió fue una de las audiencias más extrañas que Carolina del Sur haya presenciado. Estanco comenzó su exposición citando a Nietzsche y a Dostoyevsky, diciendo que la sociedad teme a quien se atreve a mirar dentro de sí mismo. Luego intentó desacreditar las pruebas forenses, alegando manipulación y sesgo institucional. Pero cada argumento se derrumbaba ante la evidencia. En un momento, incluso insinuó que la policía había alterado la escena del crimen para incriminarlo. El fiscal Embree replicó con una frase que quedó grabada: "Señor Estanco, las pruebas no mienten. Usted sí". Los días siguientes fueron un desfile de testigos, pruebas y reconstrucciones. El jurado escuchó grabaciones, revisó fotografías y leyó fragmentos del manuscrito Living Inside the Wall, que Estanco había escrito antes de los crímenes. En él, el acusado reflexionaba sobre la fascinación de dominar la vida y la muerte y la capacidad del hombre de convertirse en su propio Dios. Para la fiscalía, aquel texto no era literatura, era una confesión velada. El ambiente en la sala era tenso. Cada palabra pronunciada parecía pesar una tonelada. Las familias de las víctimas se abrazaban en silencio. En los pasillos, periodistas y curiosos debatían sobre la mente criminal del acusado. Algunos lo describían como un psicópata de manual, otros lo veían como un hombre roto que nunca logró reinsertarse después de la cárcel. Pero todos coincidían en algo: la frialdad de Estanco era perturbadora. Uno de los momentos más duros llegó cuando se reprodujo una grabación del interrogatorio inicial. En ella, Estanco relataba cómo había estrangulado a Laura Lynn sin emoción, alegando que ella le había fallado. Cuando el fiscal le preguntó qué sentía en ese momento, respondió sin pestañear: "Nada. Fue como apagar un interruptor". El jurado lo observaba en silencio. Nadie pestañeaba. La descripción era tan clínica, tan desprovista de humanidad, que algunos miembros del público abandonaron la sala llorando. El juicio duró apenas 8 días, pero bastaron para exponer el verdadero rostro de Estanco, un hombre que combinaba inteligencia, arrogancia y ausencia total de empatía. El 13 de febrero de 2006, el jurado deliberó durante poco más de 3 horas antes de anunciar su veredicto, un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga.
que incluso las leyendas pueden caer, y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis. Culpable de asesinato en primer grado, secuestro y agresión sexual. Cuando el juez leyó la sentencia de pena de muerte, Estanco permaneció inmóvil. No se defendió, no suplicó, no pidió perdón. Solo murmuró: supongo que todos somos culpables de algo. El fiscal cerró su alegato final con una frase que aún se cita en tribunales del Estado. La sociedad le dio una segunda oportunidad. Él respondió quitándole la vida a quienes confiaron en él. El hombre detrás del crimen. Tras el juicio, numerosos periodistas comenzaron a investigar el pasado de Estanco. Su infancia fue un rompecabezas de abandono y frustración. Nació en Charleston, Carolina del Sur, en 1968. Su padre, un hombre violento y alcohólico, abandonó a la familia cuando él era niño. Su madre lo describía como un joven brillante, lector voraz, pero emocionalmente inestable. A los 15 años ya mostraba signos de manipulación extrema, mentía con facilidad, fingía emociones y disfrutaba humillando a otros. En la universidad, sus profesores lo recordaban como encantador, pero inquietante. Era capaz de citar filosofía existencial, al mismo tiempo, mostrar una frialdad que ponía nerviosos a sus compañeros. En 1996, su vida cambió definitivamente cuando fue condenado por secuestro y violación. Cumplió casi una década en prisión, donde desarrolló su obsesión con el control y la inteligencia como herramientas de poder. Escribía ensayos sobre la naturaleza del mal y la manipulación social. Uno de ellos decía: el miedo es la forma más pura de dominio. Al salir de prisión, Estanco se convirtió en un caso de estudio para criminólogos. ¿Era posible que una persona tan brillante fuera incapaz de sentir remordimiento? Los expertos coincidían: sí, era posible. Stephen Estanco representaba la combinación perfecta entre narcisismo, inteligencia y psicopatía. Su crimen no fue impulsivo, fue un ejercicio de poder. Mientras el país debatía sobre la pena de muerte, Estanco parecía disfrutar del protagonismo. En entrevistas concedidas a través de cartas, analizaba su propio juicio como si fuera un observador externo. En una de ellas escribió: la justicia no busca verdad, busca equilibrio. Y el equilibrio no siempre es justo. Estas palabras encendieron la polémica. Algunos lo veían como un monstruo egocéntrico, otros como un símbolo del fracaso del sistema penitenciario estadounidense. Pero nadie quedaba indiferente. En 2009, la Corte Suprema de Carolina del Sur revisó el caso y confirmó la pena de muerte. Los jueces concluyeron que no existía duda razonable sobre su culpabilidad. Los crímenes fueron premeditados, crueles y cometidos con plena conciencia. El fallo decía: el acusado actuó con una intención deliberada de causar dolor, muerte y sufrimiento. La sociedad no puede permitir que tales actos queden sin la máxima sanción. A pesar de ello, Estanco siguió escribiendo. En sus cartas, hablaba de la cárcel como un laboratorio social, un lugar donde podía observar la naturaleza humana sin máscaras. Aquí todos somos actores, decía, solo que algunos tenemos menos público. Durante una entrevista concedida a un periodista del Post-and-Courier, afirmó no sentir arrepentimiento, pero sí comprensión. Entiendo por qué la gente quiere que muera, dijo. Necesitan cerrar el círculo. Pero matar al asesino no devuelve la vida a nadie. Entre la justicia y el morbo. Con el paso de los años, el caso de Stephen Estanco se convirtió en material de documentales, podcast y libros de criminología. Su perfil psicológico era estudiado en universidades y academias de policía. Era un ejemplo claro de lo que los expertos llaman psicopatía funcional, individuos capaces de simular empatía, adaptarse socialmente y cometer atrocidades sin remordimiento. Pero lo que más desconcertaba a los investigadores era la calma con la que asumía su destino. No mostraba miedo a la muerte, ni interés por salvarse. Su única preocupación era que su historia se contara correctamente. No quiero que me recuerden como un monstruo, escribió, sino como alguien que mostró lo que todos llevamos dentro. Sus palabras dividieron a la opinión pública. Algunos lo consideraban una provocación, otros, una reflexión inquietante sobre la naturaleza humana.
Los familiares de las víctimas, sin embargo, no tenían dudas. Para ellos, su aparente serenidad era una extensión de su crueldad. En 2010, la cadena NBC News publicó un reportaje titulado El asesino que quiso ser filósofo, donde se incluían extractos de sus cartas y declaraciones. En una de ellas, Stanko afirmaba que la sociedad teme más al pensamiento que a la violencia. Esa frase se volvió viral. Muchos la interpretaron como un intento de justificar lo injustificable. Sin embargo, también despertó interés académico. ¿Hasta qué punto una mente criminal puede ser consciente de su propia monstruosidad? A lo largo de los años, su caso ha sido comparado con los de Ted Bundy y Dennis Rader, BTK, por su inteligencia y su necesidad de reconocimiento. Pero a diferencia de ellos, Stanko nunca buscó fama mediática. Lo que buscaba, según los psicólogos que lo evaluaron, era control. Cada palabra, cada gesto, incluso su silencio, eran una forma de dominar a los demás, explicó uno de ellos. En 2013, Stanko fue trasladado al corredor de la muerte de Broad River Correctional Institution, en Colombia. Desde allí, siguió apelando sin éxito. En 2017, presentó una última solicitud de revisión, alegando que su ejecución sería cruel e inusual. La corte la rechazó en menos de 48 horas. Una pausa antes del final. Para quienes han seguido esta historia desde el principio, el caso de Stephen Stanko plantea una pregunta inevitable. ¿Puede alguien tan racional estar completamente perdido? ¿O la maldad es simplemente otra forma de inteligencia mal dirigida? Los expertos coinciden en que Stanko encarna el arquetipo del psicópata moderno, educado, autoconsciente y completamente carente de empatía. No actúa por impulso, sino por cálculo. No mata por necesidad, sino por poder. Y aunque su destino está sellado, su mente sigue siendo objeto de estudio y temor. Mientras la justicia estadounidense mantiene su condena en firme, Stanko continúa en su celda, escribiendo, leyendo y esperando. Cada día es idéntico al anterior, cada hora una repetición del pasado. Pero en su silencio, persiste la sombra del crimen que marcó a Carolina del Sur para siempre. El eco metálico de las puertas de acero fue el sonido que marcó el inicio de la nueva vida de Stephen Stanko. Una vida que, paradójicamente, ya no era vida en el sentido convencional. Desde el momento en que fue sentenciado a muerte en 2006, su existencia quedó confinada a una celda de 2 metros por 3, dentro del Broad River Correctional Institution, en Columbia, Carolina del Sur. Allí pasaría las siguientes décadas observando el paso del tiempo, analizando cada segundo como si fuera un experimento psicológico más. El corredor de la muerte no es un lugar cualquiera. Es un universo aparte, un espacio donde el silencio pesa tanto como el hierro de las rejas. Los internos viven aislados casi por completo, sin contacto físico, con un régimen de 23 horas al día en sus celdas. En ese ambiente, muchos colapsan mentalmente. Pero Stanko no. Mientras otros se consumían en la rutina, él se fortalecía en su obsesión, entender y dominar la mente humana. Los guardias lo describían como un recluso ejemplar, educado, cortés y meticuloso. Nunca levantó la voz, nunca se metió en problemas. Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo filosofía, psicología forense y derecho penal. Sus libros favoritos eran El príncipe de Maquiavelo y Crimen y castigo de Dostoyevsky. En uno de los márgenes escribió una frase que más tarde sería citada por criminólogos. El castigo no corrige la mente, solo la obliga a mirar su reflejo. Poco después de su ingreso, Stanko comenzó a escribir cartas a periodistas, estudiantes y expertos en criminología. Su correspondencia se volvió extensa y sorprendentemente lúcida. Reflexionaba sobre la pena de muerte, la justicia y la naturaleza del arrepentimiento. Pero, en ninguna de sus más de 300 cartas, mencionó a sus víctimas por nombre. Nunca hubo una disculpa. Solo análisis. Para los psicólogos, ese detalle era revelador. Stanko no buscaba redención, sino comprensión intelectual. Quería que el mundo lo estudiara, no que lo perdonara. Uno de los primeros en interesarse por su caso fue el Dr. John Douglas, profesor de psicología criminal en la Universidad de Carolina del Sur. Durante 3 años, mantuvo correspondencia con Stanko, intentando descifrar su mente. En una de sus entrevistas, Douglas reveló: Stanko no tiene remordimiento, pero tampoco niega su culpabilidad. Simplemente no le asigna valor moral a sus actos. Para él, la moral es un invento de los débiles. El análisis del Dr. Douglas coincidía con el diagnóstico de los peritos forenses del juicio: psicopatía total.
No era esquizofrénico, ni delirante, ni bipolar. Era un individuo racional que carecía por completo de empatía, culpa o amor. La misma mente que podía escribir con elegancia sobre filosofía, podía al mismo tiempo describir un asesinato sin emoción alguna. En una carta escrita en 2011, Stanko mencionó: "La sociedad me llama monstruo porque no entiende su propia violencia. Yo solo la reflejé". Esa afirmación generó controversia. Algunos la interpretaron como un intento de justificar su crueldad, otros, como una forma de exhibicionismo intelectual. Lo cierto es que, en los años siguientes, su caso se convirtió en material de estudio en universidades y academias policiales de todo Estados Unidos. El día a día de un condenado a muerte. La rutina de Stanko seguía un patrón rígido. Se levantaba a las 5 de la mañana, hacía ejercicios calisténicos, tomaba un café instantáneo y pasaba el resto del día leyendo o escribiendo. Los guardias decían que nunca perdía la compostura. Cuando hablaba, lo hacía con precisión quirúrgica, como si cada palabra estuviera calculada. A veces conversaba con otros internos a través de la pared, intercambiando citas de filósofos y reflexiones sobre el destino. Uno de ellos, un exmilitar condenado por asesinato, recordó años después: "Era diferente. No hablaba de escapar ni de morir. Hablaba de ideas. Decía que la verdadera libertad estaba en el pensamiento". Pero esa aparente serenidad ocultaba una mente en constante conflicto. Los psicólogos penitenciarios registraron episodios de insomnio severo y brotes de ansiedad controlada. En una evaluación de 2012, Stanko escribió: "No temo a la muerte, pero me intriga el momento exacto en que el cuerpo deja de obedecer a la mente". El sistema judicial, mientras tanto, seguía procesando sus apelaciones. Entre 2007 y 2015, su defensa presentó más de 12 recursos legales, alegando violaciones constitucionales y errores de procedimiento. Todos fueron rechazados. Cada fallo confirmaba lo mismo: las pruebas eran sólidas, el juicio fue justo y la pena era proporcional al crimen. En 2015, la Corte Suprema de Carolina del Sur emitió su última resolución. El acusado actuó con pleno conocimiento y deliberación. Su inteligencia no es atenuante, sino agravante. Para muchos, ese dictamen fue el punto final. Pero para Stanko, solo era otro capítulo. Poco después, comenzó a escribir un nuevo manuscrito titulado The Logic of Guilt, la lógica de la culpa, una colección de ensayos donde analizaba la relación entre crimen, castigo y poder. Nunca fue publicado, pero fragmentos filtrados a la prensa mostraban su estilo: lúcido, provocador y profundamente inquietante. En uno de esos textos, escribió: "No todos los asesinos son monstruos. Algunos son el espejo que la sociedad se niega a mirar". La mente como arma. El estudio de la psicología criminal ha demostrado que los psicópatas funcionales suelen compartir 3 rasgos: encanto superficial, egocentrismo extremo y total ausencia de empatía. Stephen Stanko los poseía todos. Según informes penitenciarios, era capaz de ganarse la confianza de guardias, médicos y trabajadores sociales. Se mostraba amable, colaborador y elocuente. Pero detrás de esa fachada se escondía un propósito: mantener el control. Para él, incluso en prisión, el poder residía en la mente. No necesitaba libertad física para sentirse superior, le bastaba con dominar la conversación, el relato, la atención de los demás. Uno de los psicólogos que lo evaluó en 2016 afirmó: "Nunca había visto un caso tan puro de narcisismo destructivo. Stanko no quiere escapar de la muerte. Quiere que lo recuerden". Esa necesidad de trascendencia se reflejaba en su correspondencia. Mantenía comunicación con periodistas, estudiantes y autores interesados en su historia. En cada carta, firmaba con una cita distinta, generalmente filosófica o literaria. Una de las más conocidas decía: "El hombre libre es aquel que acepta el precio de sus actos sin esperar misericordia". Esa frase fue interpretada por algunos como un signo de aceptación del castigo. Pero quienes lo conocieron de cerca lo niegan. Según el capellán de la prisión, el padre Michael Enson, no buscaba redención espiritual, solo coherencia intelectual. No creía en Dios, pero creía en la lógica. Su religión era la razón. Con el paso de los años, Stanko se volvió una figura de estudio para la criminología moderna. En 2018, un documental producido por Deadline NBC incluyó una serie de entrevistas con expertos que lo definieron como el asesino filosófico. Uno de ellos resumió su perfil así: "Stanko no mató por placer, mató por control. Y el control,
Para él, era una forma de arte. El silencio antes del final. A medida que su ejecución se acercaba, Stanko parecía volverse aún más introspectivo. Y así concluye esta historia que ha mantenido al mundo entero en vilo. Un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga. Que incluso las leyendas pueden caer, y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis.